Ahora sí. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver, entonces, dijimos lo que es vía aérea antes de seguir con evaluación secundaria. ¿Bien? ¿Qué es la vía aérea? Es el conducto por el cual el aire ingresa y sale de nuestro organismo. Las estructuras de las vías aéreas son, mejor dicho, nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios y los pulmones. ¿Sí? ¿A qué llamamos una vía aérea permeable? Pregunto. ¿A qué llamamos vía aérea permeable? ¿O qué es una vía aérea permeable? ¿Alguien tan amable? ¿No? Bien. Una vía aérea permeable es que la La vía... mañana. Frente mentón. A lo que hacemos referencia es cuando la vía aérea está abierta o despejada. ¿Sí? Permanece la vía aérea entonces despejada y abierta sin interferir el paso del aire hacia afuera y hacia adentro de nuestro organismo. ¿Bien? Luego tenemos vía aérea superior, que el aire ingresa a nuestro organismo por la boca y por la nariz. ¿Qué sucede? La boca se encuentra diseñada para el ingreso del sistema digestivo, pero también para la entrada de aire. Por detrás y debajo de la boca y de las fosas nasales, el aire ingresa hacia la garganta o hacia la faringe. ¿Sí? Esta se divide en tres regiones: orofaringe, nasofaringe y laringofaringe. ¿Sí? La orofaringe, en la cual la cavidad oral se une con la faringe. En la nasofaringe, en la cual las fosas nasales desembocan en la faringe. Y por último dijimos que teníamos la laringofaringe, que es la estructura que circunda la entrada a la tráquea. ¿Bien? La laringofaringe está ideada ¿para qué? Para dar estructura y proteger la entrada a la tráquea. Y es el punto donde se divide la vía aérea superior y la vía aérea inferior. ¿Bien? Luego tenemos el punto de entrada a la laringe, que también lo llamamos espacio glótico, que este se encuentra protegido por una estructura alargada con forma de hoja que denominamos epiglotis. Y está diseñada ¿para qué? Para sellar la tráquea durante la deglución o en respuesta a ¿qué? Al reflejo nauseoso. ¿Bien? Y también
está protegido por las cuerdas vocales. ¿Sí? Con respecto a la laringe, esta está protegida por cartílagos. Tenemos el cartílago tiroides, que protege el frente de la laringe y lo que conforma a la manzana de Adán. ¿Bien? Y luego tenemos el cartílago cricoides, que es un anillo completo de cartílagos. Profe, ¿puede repetir? Buenas tardes. Sí, perdón. Decime qué. Donde quedamos de la protegida por los cartílagos tiroides. De ahí en adelante, la segunda estabas explicando. Sí, dijimos que la laringe está protegida por cartílagos. Tenemos el cartílago tiroides, que protege el frente de la laringe y forma la manzana de Adán. ¿Sí? Y luego tenemos el cartílago cricoides, que es un anillo completo de cartílagos que constituye el límite inferior de la laringe y da estructura a la región superior de la tráquea. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Luego tenemos lo que es la vía aérea inferior. Esta comienza debajo de la laringe y está compuesta por la tráquea, los conductos bronquiales y los alvéolos. ¿Bien? A partir de este espacio glótico, el aire ingresa a la tráquea. Bien, la tráquea, que es un conducto que está protegido por entre 12 y 16 anillos de cartílago. ¿Sí? La tráquea se divide en la carina, ¿sí? Y constituye los bronquios principales. A su vez, estas ramas se dividen para constituir los conductos aéreos cada vez más pequeñitos, a los cuales se denominan bronquiolos. Y esos bronquiolos terminan en los alvéolos. Los alvéolos, sí, Ailín, prende tu micrófono. Fue sin querer. Ah, bueno, no hay problema. Pensé que querías decir algo. ¿Qué dijimos? Que los alvéolos son sacos diminutos, ¿bien? Que forman cúmulos similares a los racimos de la uva. ¿Sí? Para que el aire recorra ese camino desde la nariz y la boca hacia los pulmones, la vía debe mantener, debe estar permeable, no tiene que tener obstrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque distintas obstrucciones, como por ejemplo cuerpos extraños, alimentos, algún líquido como sangre, vómito, interfieren con ese flujo de aire. ¿Sí? Muchas veces también puede suceder que esa vía aérea pueda ser obstruida por el mismo paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el control de los músculos que constituyen la vía aérea son necesarios para mantenerla permeable. Entonces, a esto lo denominamos
tonos musculares conservados. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando el paciente está en un estado mental alterado, puede inducir a la pérdida de ese tono muscular y determina el colapso de la vía aérea. ¿Sí? Ese tono muscular, nos referimos al tono muscular de la lengua. Puede obstruir la vía aérea. ¿Sí? Bien. Con respecto a la valoración del paciente, tenemos que preguntarnos si la vía aérea está abierta. Bien, por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que puede hablar, ¿sí? Es porque la vía aérea no está obstruida. Si esa persona, al contrario, no puede hablar o habla con una voz grave o ronca, ahí va, o ronca, ¿qué revela? Que hay una dificultad para la movilización del aire. ¿Sí? Por ejemplo, con los ruidos de la respiración, ¿sí? Ya sea de la boca o de la nariz, estos deben carecer de ruidos, de borboteos, de jadeos, de estridor respiratorio, de ronquidos, ¿sí? También podemos ver en estos casos de que el paciente recurre a una cierta posición para mantener la vía aérea abierta, como por ejemplo la posición de olfateo. Se puede observar, por ejemplo, que el paciente está sentado con la espalda recta y la cabeza hacia arriba. ¿Sí? Si una persona está inconsciente, se puede observar, o sea, es necesario que observemos los detalles de esa ventilación. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si esa ventilación, esa vía aérea está permeable o no. ¿Qué miramos? El tórax del paciente, si sube o baja. También podemos inspeccionar la vía aérea por medios visuales, identificando ¿qué? Cuerpos extraños, objetos o líquidos. ¿Sí? Debemos escucharlo a la altura de la boca para reconocer esos ruidos respiratorios. Y al mismo tiempo podemos colocar la mano, ¿sí? Sobre el tórax para percibir que el movimiento. ¿Bien? O podemos colocar la mano cerca de la boca para sentir ese flujo de aire. ¿Bien? Como habíamos dicho, la clase anterior, la vía aérea se revisa en la evaluación inicial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es algo que amenaza la vida. Bien. Como habíamos dicho, en algunos de los casos es necesario mantener la vía aérea abierta tras su establecimiento inicial. En una persona que tiene incapacidad para conservar esa vía aérea abierta,
lo podemos hacer mediante técnicas manuales, como habíamos dicho, inclinación de cabeza y levantamiento de mentón. ¿Sí? ¿Qué sucede? Una vez que nosotros retiramos las manos, esa vía aérea permeable se pierde. ¿Sí? Bien. Los signos de una vía aérea inadecuada pueden ser ausencias de signos respiratorios o movimientos del aire. Bien. Cuando tenemos evidencia de que hay cuerpos extraños, la vía aérea, como dijimos, puede ser vómitos, sangre, objetos, alguna pieza dental. ¿Sí? Cuando no se pueden escuchar ni sentir el aire en la nariz o la boca. ¿Bien? Cuando el paciente no puede hablar o tiene dificultades para hacerlo, cuando tiene una voz ronca, inusual, cuando no tiene movimientos torácicos, o esos movimientos pueden ser muy mínimos. ¿Bien? Cuando existe ausencia de los ruidos respiratorios. ¿Sí? Cuando hay aleteo nasal, bien, estrechamiento de las narinas, que particularmente puede suceder en niños, en lactantes o neonatos. ¿Sí? Los ruidos de la vía aérea, dijimos que eran, ¿alguien se acuerda? Lo dije al principio. Jadeos o ronquidos. Bien, estridor, difonías, ronquidos. Perfecto. ¿Qué es el estridor? Es un ruido de tono alto, ¿sí? Que revela que el conducto está muy estrecho para el paso del aire. Esto sugiere una obstrucción casi total de la vía aérea. Como dijimos, puede ser por objetos extraños, algún juguete, vómito, sangre, ¿sí? O también puede suceder por algún tipo de infección en los tejidos de la vía aérea superior. ¿Sí? Con respecto a la difonía, que son los cambios de la voz, esto que refleja un estrechamiento de los conductos de la vía aérea superior. ¿Sí? Luego tenemos lo que son los ronquidos, que es el ruido que producen los tejidos blandos en la vía aérea superior, al impedir que el paso del aire. ¿Bien? Y luego tenemos los estertores audibles, que es el ruido que produce el líquido que obstruye la vía aérea. ¿Bien? Al tiempo que, ¿qué? Que obliga al aire a pasar por ese líquido y se escucha un borboteo. ¿Se entiende? Que ahí podemos tener lo que son vómitos. Repita lo último. Lo último de que de los ruidos respiratorios o solo lo de estertores audibles. De los ruidos respiratorios, profe, disculpe. Bien. Los ruidos respiratorios dijimos que puede ser estridor, que son los ruidos altos,
de tono alto, ¿sí? Que revelan o sugieren una obstrucción casi total de la vía aérea o un estrechamiento del paso del aire, ¿sí? Que puede ser por cuerpos extraños, juguetes. Luego tenemos lo que es la difonía, que son los cambios de la voz, que también refleja un estrechamiento en los conductos de la vía aérea superior, ¿sí? Luego seguimos con los ronquidos, que es un ruido que producen los tejidos blandos de la vía aérea superior, al impedir que el paso del aire. ¿Bien? Puede ser por alguna existencia de alguna lesión, de alguna enfermedad, ¿sí? Y por último, teníamos los estertores audibles, que son los ruidos que produce el líquido que obstruye la vía aérea. ¿Bien? Al tiempo que se obliga al aire a pasar por ese líquido, produce un borboteo. Entre lo más frecuente que sería el vómito, la sangre. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Con respecto al cuidado del paciente, cuando una vía aérea es inadecuada, existen condiciones que dijimos que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces tenemos que actuar con rapidez y mantener esa vía aérea abierta. ¿Bien? En apertura de la vía aérea, la mayoría de las veces podemos valorarla solo con analizar su voz. ¿Bien? ¿Qué pasa con una persona con compromiso del estado mental? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Miramos qué, habíamos dicho. Los Virus del movimientos, tórax. los movimientos bien, los movimientos torácicos. ¿Bien? ¿Qué pasa con las personas que no se encuentran en una posición supina? ¿Alguien sabe lo que es una posición supina? Posición supina es boca arriba. Bien, boca arriba. Las personas entonces o los pacientes que no se encuentran en posición supina, debemos movilizarlos, bien, o colocarlos sobre el piso, sobre una camilla, boca arriba. ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos algunos de estos movimientos y el paciente tiene un traumatismo, una lesión, y no inmovilizamos la cabeza y la columna, podemos ocasionar lesiones más graves en esa médula espinal. ¿Sí? Entonces también hay que tenerlo en cuenta antes de mover al paciente. Que no tenga ninguno de estos traumatismos, lesiones. Entonces, si el paciente con traumatismo debemos movilizarlo, moverlo, para abrir la vía aérea. Disculpe, profe, ¿Sí? se le corta el... ¿Se me corta? ¿Los demás cómo me escuchan? Yo lo escucho Bien, bien, profe. profe. Yo, Perfecto. Sí, escucha bien. porque yo no la escucho a ella cuando habla, por eso pregunto. Como de lejos se escucha igual de ella. Bien, denme un...
No, yo no, también se entrecorta. Bien, vamos a tratar de seguir. Miren que estoy hablando fuerte. ¿Ahí se escucha mejor? Profe. ¿Sí? Yo la escucho, Sí, profe. profe, se escucha bien. Bien, entonces debe ser el internet de ustedes. ¿Y los demás me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. profe. Dijimos que si el paciente con traumatismo debemos movilizarlo para abrir la vía aérea o aplicar ventilaciones, bien, lo más probable es que se carezca de tiempo para establecer la Yo no le escucho, inmovilización. profe, perdone, disculpe. Sí, no escuché lo que has dicho. A Patricia no se le escucha, profe, dice. Patricia Noemí. Bien, no sé. Bien, no, Patri, debe ser tu internet, porque si los demás compañeros me escuchan, dijimos que los pacientes traumatizados, entonces muchas veces no vamos a tener demasiado tiempo para establecer la inmovilización con el collarín cervical o con algún dispositivo de fijación de la cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? La estabilización manual, lo más rápido. ¿Sí? Ahí vamos a necesitar de otra persona. Mientras uno hace la estabilización manual, el otro la coloca en posición. ¿Sí? Entonces, debe abrirse y mantenerse la vía aérea en cualquier paciente que no sea capaz de hacerlo por sí mismo. ¿Bien? ¿Qué sucede? Esto abarca los pacientes con alteraciones del estado mental, la inconsciencia o los pacientes que se encuentren en paro respiratorio o cardíaco. También puede requerir de cánulas. Puede ser la cánula oral o nasal, o la aspiración para mantener esa vía aérea permeable. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando la cabeza se flexiona hacia adelante? La lengua se desliza en dirección a la vía aérea y hace que la epiglotis se obstruya. ¿Sí? Si el paciente está inconsciente, la lengua pierde ese tono muscular y los músculos de la mandíbula se relajan. Y ahí se produce un riesgo de obstrucción de la vía aérea durante la inconsciencia del paciente. ¿Sí? Yo tengo, creo, déjenme un segundo acá, a ver si puedo compartir. A ver. Acá. Denme un segundo. Ahí está. Bueno, no me deja. Ah, una ventana. Ahí está. A ver ahora.
Ahí se ve. Listo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Entonces, perdón, ahí. Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Esta sería la maniobra de inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. ¿Qué hacemos? Inclinamos la cabeza hacia atrás, ¿bien? Y levantamos el mentón para la vía aérea. ¿Sí? Que respire bien. Bien. Luego tenemos otra maniobra, que es esta, la modificada de la mandíbula. ¿Sí? Que también podemos utilizarla. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Ahí estamos. Con respecto a la maniobra de inclinación de la cabeza y el levantamiento del mentón, ¿qué necesitamos? Que el paciente esté en una posición supina. ¿Sí? Se coloca una mano sobre la frente, ¿bien? Y la otra mano en la región ósea, en el centro de la mandíbula. Se extiende la cabeza, ¿sí?, del individuo, aplicando una presión sobre la frente, una presión suave, ¿no? Se extiende la cabeza del individuo mediante esta presión y se utilizan los dedos de las manos para levantar el mentón y darle soporte a la mandíbula. ¿Bien? Y no tenemos que permitir que la boca de nuestro paciente se cierre. ¿Bien? Ocasionalmente puede ser que necesitemos utilizar nuestros pulgares, ¿bien? Para que abrir el labio inferior del paciente. No tenemos que insertar nuestro dedo en la boca del paciente, ¿sí? Pero sí podemos hacer para que se abra la boca, ¿sí? ¿Bien? Sí, profe. Bien. Sí. Como dijimos, hay otros dispositivos que pueden ayudar a mantener la vía aérea abierta, que se utilizan para facilitarnos esto y mantener esa vía aérea permeable. Como dijimos, las cánulas orofaringeas. ¿Sí? También las podemos conocer como vía aérea oral. Bien. Estas cánulas se insertan en la boca y ayudan a ¿qué? A colocar la lengua en posición apropiada. ¿Bien? Y después tenemos lo que son las cánulas nasofaringeas, ¿sí?, que se introducen en la nariz y descansan en la faringe. También su finalidad es colocar la lengua en una posición apropiada. ¿Bien? Bien.
tenemos diferentes reglas para usar estos dispositivos. Cuando utilizamos una cánula orofaringe, la utilizamos solo en pacientes que carecen de reflejo nauseoso, ¿sí? El reflejo de arqueo lo llamamos, que es lo que induce al vómito cuando algo se coloca en la faringe, ¿sí? Cuando insertamos estas cánulas, tenemos que tratar de no impulsar la lengua hacia la faringe. Y tenemos que tener la aspiración, ¿sí?, antes de insertar la cánula a la vía aérea. ¿Qué sucede si el paciente empieza a presentar ese arqueo? Se debe suspender la inserción de la cánula. Y seguimos manteniendo la vía aérea de forma manual. No recurrimos a otro dispositivo. ¿Sí? ¿Qué sucede si la persona permanece inconsciente durante un periodo prolongado? Podemos intentar más tarde, más adelante, insertar la cánula. ¿Para qué? Para ver si todavía existe ese reflejo. ¿Sí? A medida que nosotros vamos colocando la cánula, no hay que dejar de sostener la cabeza con la maniobra de inclinación de cabeza y levantamiento de mentón. ¿Bien? Tenemos que estar todo el tiempo vigilando la vía aérea. Una vez que la cánula se encuentra en el sitio, tenemos que estar listos para aspirar. Bien. Para aspirar en caso de ¿qué? De que haya vómito, de que haya sangre, ¿sí? Porque eso puede obstruir la vía aérea. ¿Qué sucede si el paciente recupera esa conciencia? O sucede lo mismo cuando tiene el reflejo de arqueo. Se retira la cánula de inmediato. ¿Bien? Tenemos que tener en cuenta que siempre debemos utilizar los elementos de seguridad, elementos personales, cubrebocas, lentes, guantes, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede? Entonces dijimos que para la colocación de la cánula orofaringe o de Guedel, también la podemos llamar así, el paciente, ¿sí?, se abre la vía aérea del paciente para insertar la cánula, para mantenerla permeable. Bien, la cánula es un dispositivo curvo, generalmente es de plástico, que se introduce en la boca. Bien, esto cuenta con un borde que descansa sobre los labios del paciente. El resto del dispositivo se desplaza la lengua hacia adelante, ¿sí?, y avanza hasta la parte posterior de la faringe. Bien, vienen de diferentes tamaños.
¿Cómo se mide? ¿Alguien sabe cómo se mide la medición? ¿No? Se mide desde la comisura del labio hacia el lóbulo auricular, en el mismo lado de la cara. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Y la otra técnica que podemos utilizar para la medición de la cánula, que es alternativa, se mide desde el centro de la boca hacia el ángulo de la mandíbula. ¿Bien? ¿Qué sucede? Si la cánula esta es demasiado larga, ¿qué pasa? Se puede dirigir el aire hacia el estómago. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se halla en la proximidad del esófago. Y si es demasiado pequeña, corta, ¿qué pasa? Se va a desplazar de una manera no apropiada la lengua hacia adelante para abrir la vía aérea. Entonces, si nosotros no tenemos una cánula de tamaño correcto, no la utilizamos en el paciente. ¿Bien? Luego tenemos, dijimos, las cánulas nasofaringes. Estas cánulas habitualmente no estimulan ese reflejo de arquero. ¿Bien? Y tienen ventajas. Esta tiene una ventaja. Por ejemplo, si el paciente está con la mandíbula apretada o existe alguna lesión bucal, la podemos utilizar. ¿Sí? Generalmente las cánulas son blandas y flexibles, o sea, tratamos de utilizar las blandas y flexibles, y no tanto las cánulas que son rígidas. ¿Por qué? Porque al ser flexibles y blandas, tenemos menos posibilidad de dañar alguno de los tejidos o provocar alguna hemorragia. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta ahora? ¿No? En caso de que un paciente tenga vómitos, Sí, la cánula no se usa. no se usa. No, no. Tenés que estar preparado en ese caso para la aspiración del vómito, que ahora lo vamos a ver. Ah, ¿Bien? gracias, profe. No, de nada. ¿Cómo se mide la cánula nasofaringe? Se mide desde la narina del paciente hasta el lóbulo auricular o también hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Bien, con respecto a la aspiración. La aspiración es una técnica que se emplea un dispositivo al vacío, ¿sí? Para sustraer cualquier tipo de material. Bien, para extraer líquidos, secreciones. Bien, tenemos diferentes dispositivos. Tenemos el sistema de aspiración montado, que nos, o sea, si alguna vez han ido a
algún hospital, alguna clínica, son los que se encuentran integrados en las paredes de los hospitales, ¿sí? Y si no, tenemos los aspiradores portátiles, ¿sí? Tenemos que... Como los aparatos esos son como los que le sacan los moquitos a los bebés. Sí, de aspiración. Ujú. Sí. Bien. Antes de operar alguno de estos aspiradores, siempre tenemos que contar con ¿qué? Con que las mangueras estén conectadas a la unidad, ¿sí? Que no estén dobladas, ¿sí? Tenemos que contar que con las puntas de aspiración, ¿sí? ¿Con qué más? Con la sonda de aspiración, que son tubos flexibles, plásticos. ¿Bien? Y luego también tenemos que contar con los frascos recolectores, que son los contenedores, ¿bien? Que se usa para los desechos, ¿sí? Y tenemos que contar también con un contenedor de agua limpia o estéril, ¿sí? Que se utiliza para eliminar el material que produce el bloqueo parcial en las mangueras. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué Sí, pasa? Bien. Cuando estas puntas o estas mangueras están bloqueadas y no lo podemos retirar, debemos tener otra para sustituirla enseguida. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, tenemos una técnica de aspiración que se la voy a... Acá. Las voy a compartir rápido. También las tienen en su PDF. Acá. Compartir. Vista previa. Acá tenemos las cánulas también, si las quieren ver. Acá tenemos lo que son las cánulas orofaringes, como les había dicho, las mediciones. Bien, bueno, la colocación, que lo habíamos visto. Y estas son las cánulas nasofaringes. ¿Sí? Cómo medimos las cánulas y la colocación. Bien. Acá tenemos las técnicas de aspiración. Bien, lo primero que tenemos que hacer es encender el aparato, conectar la sonda y probar la aspiración al inicio de nuestro turno, ya sea arriba de la ambulancia o en la sala de emergencia. ¿Bien? Luego, nos colocamos a la altura de la cabeza del paciente y giramos su cabeza o todo su cuerpo hacia un lado. ¿Sí? Abrimos la boca y despejamos. Colocar el lado convexo del catéter rígido contra el paladar. Solo lo insertamos hasta la base de la lengua. ¿Bien? ¿Por qué? Porque
podemos, si lo insertamos más, el reflejo nauseoso. ¿Bien? Aplicar aspiración solo una vez que el catéter rígido se encuentra en el sitio. Tratemos de no perder nunca de vista la punta mientras se aspira. ¿Sí? ¿Qué sucede si utilizamos una sonda flexible? Tenemos que medirla. ¿Cómo la medimos? Desde el lóbulo auricular hasta la comisura labial, o desde el centro de los labios hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Bien? ¿Alguno tiene alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? No, profe. ¿Quedó alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Bueno, chicos, para esto nos falta un poquito para terminarlo, que lo vamos a seguir la próxima clase, ¿sí? Y recuerden que el próximo miércoles sería 31 de agosto y vamos a tener una pequeña evaluación que les voy a enviar, ¿sí? De lo que se vio hasta ahora, hasta evaluación primaria solamente, ¿eh? Sin incluir esto de vía aérea. Signos vitales, anatomía y fisiología. ¿Bien? Listo, profe. Bueno, nos estaremos entonces comunicando por el grupo, ¿sí? Cualquier duda. Patri, no se te escucha. ¿Algún compañero escucha lo que dice Patri? Ahí. A ver. Sí, lo que pasa es que anda mal el internet, profe. Sí, ahora te escucho, decime. Sí, está andando mal el internet. Sí, lo que pasa yo quería, porque yo he faltado 3 clases, lo que pasa es que estuve enferma. Sí, Patri, me han comentado de vos. Sí, Escucha, yo quería Patri, saber. escribime al privado, así charlamos, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, profe, bueno. Muchas Bien, gracias. pero quédate tranquila que ya me comentaron de usted, así que quédese tranquila, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, alumnos, nos estamos entonces comunicando. Que tengan una excelente semana y un maravilloso fin de semana y fin de mes, prácticamente. ¿Sí? Hasta Gracias, luego. Igualmente. Hasta luego, Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. profe.